Bueno, siempre comenzamos unos 15 minutos después, o como máximo unos 20 minutos después, pero por el tema de que yo estoy con un grupo anterior, ¿sí? Estoy con un grupo antes, ¿sí? Más que nada por eso, o sea, yo ya estoy dando clase desde más temprano, y bueno, hasta que reacomodo, hasta que pongo el pizarrón, hasta que respondo las dudas, se me termina haciendo más el tiempo. Así que nada, chicos, eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Siempre unos 10, 15 minutos como máximo, recuerden, ¿sí? 10, 15 como máximo, ya comenzamos. Bueno, ok, vamos a empezar. Ahora tenemos que hablar de núcleo y genoma, ¿bien? Entonces, cuando empezamos a hablar de genoma, tenemos que tener en cuenta que la palabra genoma no hace referencia a lo que es ADN nada más, ¿sí? Perdón, no hace referencia a lo que es genes nada más. Uno dice, genoma, genes. No, genoma, todo el ADN. Genoma es todo el ADN. Y para poder meternos de lleno a todos los temas que tenemos que ver, ¿sí? Que involucran al genoma, al ADN, tenemos que recordar al ADN. Tenemos que recordar cosas del primer parcial. Por eso les digo que es muy importante tener buenas bases, ¿sí? Tampoco es importante que traigan buenas bases, sí es importante que tengan buenas bases, que ahora la vamos a hacer ya, ¿sí? Entonces, primero que nada, ácidos nucleicos, por allá, macromoléculas, biomoléculas orgánicas, ¿bien? Las biomoléculas orgánicas son recontra importantes. Uno dice, ay, no, empiezo biología, macromoléculas, ¿qué? No. Tener una buena base de biomoléculas orgánicas les ayuda a entender todo lo que vamos a empezar a ver desde hoy en adelante, ¿sí? Ahora, todo lo que vemos desde hoy en adelante, todo se conecta con todo. O sea, se pierde la clase de hoy, la clase de mañana no se entiende, la clase de pasado mañana tampoco, y la de mañana, de pasado mañana tampoco. Entonces, no falten, ¿sí? Si pueden estar en vivo, no falten. Si no pueden estar, por ejemplo, mañana, esperen a que se suba la grabación y véanla, ¿sí? Pero no se pierdan ni una sola clase. No vengan a la clase sin haber visto la clase anterior, ¿sí? Porque todo lo vamos a relacionar con todo, ¿sí? Bueno, nada, avisos parroquiales, todo lo vamos a relacionar con todo. No porque yo les quiera hacer una sopa, sino porque en realidad a ustedes les toman así, los exámenes se lo van a tomar así, relacionados, ¿sí? Todo integrado, de una forma integrada. Entonces, ¿qué pasa? En la cursada a ustedes les dan todo separado, pero en el examen les toman todos conceptos relacionados. Entonces nosotros directamente vamos a estudiar todo relacionado, ¿sí? Bueno, dicho eso, no falten, no falten, no falten, estudien, ¿sí? Si faltan una clase, véanla antes de la clase. No estén en la clase sin haber visto la clase anterior, ¿bien? Importantísimo, hacemos un pacto ahí, ¿eh? Bueno, ahora sí, dicho eso, vamos a hablar entonces ahora del ADN, las bases importantes. Yo para estudiar el ADN, para hablar de genoma, tengo que saber qué es el ADN, si no, no puedo empezar a hablar de ADN, ¿sí? Tengo que saber que el ADN es una macromolécula orgánica formada por moléculas. ¿Y las moléculas cómo están formados? Niveles de organización de la materia, ¿cómo estaban formadas las moléculas? Alguien que hable, ¿sí? Porque si Por no te monómeros, vas a volver... ¿Cómo? por átomos, Por átomos, perfecto. ¿Y los átomos? protones, neutrones y electrones. Excelente. Entonces, esos protones, neutrones y electrones que vimos en nivel de organización de la materia, que vieron al principio cuando empezaron la materia, se unían y formaban átomos. Esos átomos se unen y forman moléculas. Y esa molécula, que tiene 3 porciones, se llama nucleótido. ¿Bien? Voy a poner acá al nucleótido. A ver si acá se ve. Ahí está. El nucleótido tiene 3 componentes, ¿sí? Que cada esquina está conformada por un carbono. O sea que tiene 5 carbonos. Se llama pentosa. Ahí está. Esto se llama pentosa. Tiene 5 carbonos, tiene un fosfato y una base nitrogenada, que puede tener un anillo o puede tener 2 anillos, ¿sí? Acá nadie me va a decir, ay, no, pero yo no sé primer parcial, no sé, no llegué a estudiar. No, ahora lo vamos a ver ya. Así que todos lo van a saber, ¿sí?
Entonces, un conjunto de átomos forma una molécula, ¿no? ¿Y esta molécula qué es? ¿Esta molécula qué es? Una molécula que tiene 3 porciones. Pentosa, fosfato, base nitrogenada. Que puede tener doble anillo o puede tener un solo anillo. Esto es un nucleótido. ¿Sí? Mi nucleótido. Nucleótido. Bien. Este nucleótido, que se llama así, esta molécula, ¿sí? Puede tener entonces como porción esta base nitrogenada, y esta base nitrogenada puede ser una base púrica o base pirimídica. Púrica tiene doble anillo, pirimídica tiene un solo anillo. A ver, voy a dibujar otra pentosa por acá. La voy a dibujar patas para arriba, a propósito. No me pidan mucho que yo dibujo muy feo, pero bueno, ahí va. Vamos a ponerle onda. Esta sería la base nitrogenada, la pentosa, y este es el fosfato. Está patas para arriba, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el 4 y este es el carbono 5 en donde se une el fosfato. ¿Sí? Ahora, lo mismo acá. Este es el carbono 1, donde está la base, este es el carbono 2, este es el carbono 3, donde hay un OH, este es el carbono 4 y este es el carbono 5, donde está el fosfato. Bien, ahí está. ¿Qué acabo de hacer? Moléculas. Lo único que hice fue generar o formar moléculas, que son un conjunto de átomos, nada más. ¿Bien? Una que está para este lado y otra que está pata para arriba, nada más. Ahora, este tiene base nitrogenada, pentosa, fosfato. Acá lo mismo, base nitrogenada, nitrogenada, pentosa, fosfato. Lo mismo. Es una molécula con 3 porciones. Base nitrogenada, pentosa, fosfato. La base puede tener un solo anillo o puede tener doble anillo. Bueno, ahí está. Estos son los famosos nucleótidos, ¿no? Acá hay un nucleótido, acá hay otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Bueno, voy a seguir dibujando más nucleótidos, o sea, más moléculas que tienen 3 componentes. Voy a dibujar otro nucleótido por acá. Bueno, que tiene mi pentosa, penta porque tiene 5 carbonos. Cada esquina es un carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, OH, en el 3 tiene un OH, OH oxidrilo, ahí está. Carbono 4, en el carbono 5 tiene un fosfato, PO4, PO4, ahí está. Bueno, y en el carbono 1 tiene su base nitrogenada. Sus 3 componentes de mi moleculita, mi nucleótido. Y acá lo mismo. Patas para arriba lo voy a dibujar al revés, pero el mismo nucleótido. Que tiene 5 carbonos, ¿no? En el carbono 1 tiene su base nitrogenada, ¿sí? Que puede tener doble anillo, o uno, y tiene en el carbono 5 su fosfato. Vuelvo a dibujar. En el carbono 1 está la base nitrogenada, en el 2 tengo acá, en el 3 tengo el OH, en el carbono 4 nada, y en el carbono 5 el fosfato. ¿Qué acabo de dibujar? Nucleótidos. Nucleótidos, uno que está yendo para este lado, otro que está yendo para el otro lado. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Todos entienden lo que voy dibujando? Fácil, ¿no? Buenísimo. Nucleótidos, nada más. Por allá, primeras clases de la materia. ¿Vieron que es importante las primeras clases de la materia? Ahí va. Bueno, entonces, la base nitrogenada puede tener doble anillo o un solo anillo. ¿Bien? Si tiene doble anillo, yo le llamo base púrica. Es una base púrica. Bien, es una base nitrogenada púrica. Púrica. Acá lo mismo, tiene 2 anillos. Es una base púrica. Bien, la base púrica es adenina
o también se llama guanina. Y uno dice, pero Lore, yo no sé, bueno, pero por eso estamos viendo. Por eso estamos viendo esto. Para que nadie tenga excusa y me diga, Lore, yo no tengo una buena base. No, para que nadie tenga excusa, estamos viendo todo esto. ¿Sí? Nadie tiene excusa acá, ¿eh? Todos me aprueban acá, ¿eh? Bueno, vamos. Entonces, base púrica, adenina, guanina, tiene doble anillo. Base pirimídica tiene un solo anillo, pirimídica. Son aquellas bases que tienen un solo anillo, pirimídica. Acá lo mismo. Nombre largo, un solo anillo, pirimídica. ¿Quiénes son? Bueno, la timina, por ejemplo, la timina, acá voy a poner acá la timina, la voy a poner acá. Timina, y puede ser la citosina, base pirimídica. ¿Sí? Timina, en el ADN era el nucleótido del ADN, uracilo, si fuese el nucleótido del ARN. Pero yo quiero hablar del genoma. Como quiero hablar del genoma, voy a hablar del ADN. ¿Sí? Entonces, los nucleótidos son estos. Son un montón de nucleótidos que tienen tres componentes: pentosa, base, fosfato. Como son nucleótidos que van a formar mi ácido nucleico, que es mi macromolécula, que es el ADN, ¿sí? Mi ácido desoxirribonucleico, ADN, la pentosa, o sea, el azúcar de 5 carbonos, es la desoxirribosa. ¿Sí? Desoxirribosa. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con estos nucleótidos? Porque yo quiero formar ADN. ¿Quedan todos así, sueltos? Y no. Yo lo Tienen que que estar tendría que unidos. hacer, ¿cómo? Tienen que estar unidos. Y tengo que unirlos, exacto. Tengo que La base empezar a unirlos. nitrogenada no se unen por bloques de hidrógeno. Perfecto. Voy a empezar a unir la adenina con la timina, adenina con timina. Esta clase es muy importante. Adenina con timina. Se unen por uniones débiles, ¿sí? Que se llaman justamente, como dijo la compañera, puentes, unión, puente de hidrógeno. Hidrógeno. Y la unión con la citosina con la guanina, base púrica con pirimídica, se une con 3 uniones puente hidrógeno. Ahora, ¿por qué? No sé. Hay muchas cosas que no tienen un porqué, en biología por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque sí, porque es así. Esta tiene 2 uniones y esta tiene 3, ¿sí? Uniones puentes de hidrógeno. Ahí está. Puente de hidrógeno. ¿Me quedo así? Hidrógeno. Y ahora me faltan las cadenas adyacentes. Ya los uní paralelamente, ahora me falta a los costados. Ahora me falta unir adyacentemente las dos cadenas. Ya está, paralelamente ya están unidas. Ahora me falta acá. Y lo voy a unir el carbono 3OH con el 5-fosfato. Ahora voy a unir este carbono 3OH con este carbono 5-fosfato. Esta unión entre el carbono 3 y 5 es la famosa unión fosfodiéster de tatuaje de cajón. Fosfodiéster. Esta unión entonces, entre el 3OH y el 5-fosfato de un nucleótido y otro, se llama unión fosfodiéster. Es la unión fosfodiéster. ¿Qué acabo de generar? Bueno, acabo de generar cadenas de nucleótidos. Estoy formando mi futuro ADN, mi futuro ácido nucleico. ¿Bien? Ahora sigo, voy a volver a hacer otra más como para, bueno, como para seguir generando esta doble cadena de ADN. ¿Sí? Sigo, voy a volver a unir, voy a volver a formar un nucleótido, bueno,
Un nucleótido, de nuevo, repasemos, está formado por tres cosas. Pentosa, base nitrogenada, que puede tener dos anillos o uno, y grupo fosfato. La pentosa penta tiene 5 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, donde hay un oxidrilo, o H, carbono 4, y en el carbono 5 tiene un fosfato. Acá lo mismo, otro nucleótido, pero lo di vuelta, patas para arriba, ¿no? Es lo mismo, pero está dado vuelta. Que tiene 5 carbonos. El carbono 1 está en la base nitrogenada, carbono 2, el carbono 3 está el OH, carbono 4, y en el carbono 5 está el fosfato. Bien. Ahora, esta base nitrogenada tiene doble anillo, listo, es púrica. Puede ser, no sé, puede ser la guanina, ponele que le pongo la guanina. Esta base nitrogenada tiene un solo anillo, bueno, citosina, por ejemplo. Bien, ahora, las bases nitrogenadas, como dijimos recién, se unen por uniones puentes de hidrógeno. Guanina con citosina se unen por 3 enlaces puente de hidrógeno. Adenina con timina por 2 enlaces puente de hidrógeno. ¿Por qué? No sé, se une así, punto. ¿Sí? Ahora, a veces la biología es así, simplemente no se sabe. ¿Sí? Se une así, simplemente porque sí. Ahora, guanina con citosina y adenina con timina. ¿Siempre así? Sí. Si no hay mutaciones, que es un cambio en la secuencia, sí, es así. ¿Bien? La adenina se une con la timina. Ángela Torres, Carlos Gardel, citosina con guanina. ¿Bien? Ahora, adyacentemente, ¿qué dijimos? Bueno, el carbono 3, OH de este nucleótido, se une con el carbono 5, fosfato, de este otro nucleótido. Lo mismo acá. El carbono 3OH de este nucleótido se une con el 5, fosfato de este otro nucleótido. Esa unión se llama unión fosfodiéster. ¿Sí? Nada. Y sigo así. ¿Cuántas veces? 30 millones de veces. 30 millones de veces, chicos. Esto, 30 millones de veces. ¿Estamos todos de acuerdo? 30 millones de veces. ¿Sí? Hasta formar nuestra cadena de ADN. Nuestra doble hélice. ¿En dónde? En una célula eucariota. Y en una célula procariota un poco menos, unos pocos menos. Un poco menos. ¿Bien? Entonces, quiero que observen esto. ¿Hasta ahora me van siguiendo, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora, quiero que observen esto también. Esto termina acá, carbono 3. Y esto es en el carbono 5, ¿no? Entonces esta decimos que va de 3 a 5. ¿Y esta cadena? Está en el 5 carbono. Bueno, va de 5 a 3, porque termina en el carbono 3. Termina en el carbono 3, va de 5 a 3. Y esta va de 3 a 5. De ahí viene, ¿de dónde está la posición del carbono? Esta va de 5 a 3 y esta va de 3 a 5. Es antiparalelo, claro, uno está dado vuelta y el otro está para arriba. Es antiparalelo. Es helicoidal, sí, porque esto después se tuerce, se retuerce, ¿sí? Y es antiparalelo. Una cadena va de 3 a 5 y la otra de 5 a 3. Ahí está. ¿Bien? Acá viene el tema de 3 a 5, 5 a 3, que lo vamos a ver ahora en las clases que vienen. Tiene que ver con eso. Que una cadena va de 3 a 5, la otra de 5 a 3. Con esto termina en el carbono 3OH y acá en el 5-fosfato. Esta va de 3 a 5, esta va en dirección 3 a 5, la típica, y esta va en dirección, termina en el 5, 5 a 3. Ahí está. El ADN entonces es antiparalelo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos ahora? Acabamos de formar nuestra doble hélice de ADN. Helicoidal, antiparalelo, una cadena va de 3 a 5, la otra de 5 a 3.
Y ponele que esto lo repetimos 30 millones de veces, formamos al ADN de nuestra célula eucariota. Ahí está. ¿Bien? Y siempre adenina con timina, citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con timina, citosina con guanina. En el caso del ADN. ¿Bien? Ahora, si esto no fuese ADN y fuese ARN, ¿qué es lo que tendría que cambiar acá? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? La La timina timina por por el uracilo. uracilo. Perfecto. En vez de timina, yo pondría uracilo como base pirimídica. En vez de desoxirribosa, yo pondría ribosa, y en el carbono 2 tendría un OH más, por ejemplo. Tendría así. Estas son las diferencias. La ribosa tiene un OH en el carbono 2, ¿sí? Acá, por ejemplo, la ribosa no tiene ese oxígeno. Bien, está desoxigenada en el carbono 2. Entonces, el nucleótido de la ARN tiene esto. Tiene dos OHs, carbono 2 y 3, tiene ribosa, tiene uracilo como base pirimídica, y no está así generalmente. Generalmente es una sola cadena lineal. Puede plegarse, sí, si se pliega se aparea así. Después es todo lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos formando una molécula de ADN. ADN o DNA en inglés es lo mismo. ¿Bien? Como estamos formando ADN, adenina se une con timina, no con uracilo. La pentosa es una desoxirribosa, no ribosa, porque es ácido desoxirribonucleico. Y el carbono 2 no tiene oxígeno, por eso es desoxigenada, desoxirribosa. Ahí está, listo. Bien, esto sería la estructura del ADN básico, ¿sí? ¿Estamos? ¿Puedo borrar? A ver, ahí me fijo. Buenísimo. Buenísimo. Vamos. Ahora sí. Ahora, esto en el caso de nuestro ADN, ¿no? Como les dije, en eucariota, repetido 30 millones de veces, 30 millones de veces, forma nuestro genoma, eucariota. En el caso del genoma, o sea, del ADN procariota, es mucho más chiquitito. No me acuerdo cuántas veces, está en los PowerPoint, pero es mucho más chiquito, chicos, mucho más chiquito, ¿sí? Mucho menos. Pero es lo mismo, es una cadena antiparalela, lo mismo, secuencia de nucleótidos, todo lo mismo. ¿Bien? Que se va midiendo de esa forma, en pares de bases, de 2 en 2, apareadas. ¿Sí? Ahora, todo eso, imagínense esto, chicos, toda esa doble cadena, de 3 a 5, 5 a 3, imagínense enrollarlo y meterlo en el núcleo. En un núcleo que mide 5 micrómetros de diámetro. Micrómetro, para que tengan una idea, es una milésima de un milímetro. Y el ADN, esos 30 millones de bases que les conté, mide de largo 2 metros. ¿Qué onda? ¿Qué me dicen? ¿Qué hacemos con eso? El núcleo de nuestra célula está así, envuelto por una envoltura nuclear. ¿Qué hacemos con ese ADN enorme? ¿Qué tendríamos que hacer? Uy, enrollarlo, ¿no? Tenemos que enrollarlo. Entonces, quiero que vayamos pensando en esto. Tenemos el ADN, que es enorme, que eran, eso que vimos nosotros, como 30 millones de nucleótidos, ¿sí? Quiero que vayan conmigo, que se concentren y se enfoquen, porque todo lo vamos a relacionar con todo, ¿sí? Si lo entienden, van a ver que es todo como un cuentito. Va a ser re fácil y re lindo segundo parcial, en serio. Entonces, miren, yo tengo esos 2 metros de ADN, 30 millones de ADN, de nucleótidos, ¿sí? De esos pares de nucleótidos. Entonces, voy para acá, ahí. Tengo toda esa doble cadena de ADN, un montón. Todo eso, ¿sí? Es enorme, es larguísimo el ADN. Tiene un ancho que no se nota.
2 nanómetros, ¿sí? 2 nanómetros de diámetro, digamos, de ancho, 2 nanómetros, ¿sí? De ancho. Pero de largo son como 2 metros. Imagínense una tira invisible, enorme, ¿sí? Es enorme, larguísimo, 30 millones de bases de nucleótidos. Ahora, eso mide 2 nanómetros el ADN solito, así, solito. Ahora, este ADN solito, de 2 nanómetros de diámetro, para poder ingresar, para poder estar en este núcleo, que tiene una medida muy pequeña, envuelto por esta doble membrana que se llama envoltura nuclear, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esto es el núcleo. Bien. Vamos a ver que este ADN se tiene que empezar a asociar a proteínas. Bien. Y a las proteínas que se comienza a asociar son a las proteínas histonas. A las primeras que se asocia es a las proteínas histonas. ¿Sí? Yo voy a hacer espacio acá para que les quede anotado acá. Voy a sacar este núcleo. Y a ver si me queda espacio ahí. A ver. Ah, sí. Bien. Entonces, yo tengo el ADN, ¿no? Que dijimos que teníamos un problema porque es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de las células eucariotas, como es tan grande, tengo un problema. Voy a poner acá eucariotas. Mi problema es que el ADN es enorme. Entonces, se empieza a asociar a proteínas que solo aparecen acá, no aparecen en otro lado. O sea, no hay este tipo de proteínas en procariotas. ¿Sí? En las eucariotas, este ADN se empieza a asociar a proteínas que se llaman histonas, que son así. Son proteínas globulares, así, forma de pelotitas, ¿sí? De esta estructura. Se llaman histonas. 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 ¿Por qué dibujo 4? Dibujo 4 porque son 4 tipos de histonas. Histona que se llama H2A, histona H2A, histona H2B, histona H3, o sea, H3, histona 4, o sea, H4. ¿Sí? H2A, H2B, H3, H4. Son 4 tipos de histona. Pero yo tengo 2, o sea, voy a poner acá por 2. O sea, tengo octámeros de histonas. Octámeros de histonas. ¿A qué hago referencia? Que son 8 histonas. Tengo 2 histonas H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4. Tengo 2 de cada una. Tengo 2 histonas H3, 2 histonas H2A. Tengo 2 histonas H2B, tengo 2 histonas H4. Tengo un total de 8. ¿Sí? Por eso le puse ya por 2. Así que voy a borrar para no confundir. Voy a borrar esto. Tengo un total de octámero de histonas. Bien, 2 histonas H2A, 2 H3, 2 H2B, 2 histonas 4. Tengo un octámero de histonas. ¿Sí? Ellas son las primeras en asociarse al ADN. Ese octámero de histonas, las primeras. ¿Bien? Hoy me quiero recoger el pelo. ¿Me esperan un cachito? Necesito una colita. Ahí estoy. Me pasa eso, ¿no? Que tengo el pelo largo y a veces me gusta tenerlo suelto, pero otras veces me mata. Ok. Entonces, las primeras proteínas que se empiezan a asociar al ADN entonces son las histonas.
y vienen en grupete, vienen en el grupo de 8, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, ¿sí? Un total de 8. Son octámeros de histonas. Ahora, forman un primer grado de compactación, ¿bien? Forman una primera línea. O sea, con este ADN, esta doble hélice de ADN que yo les dibujé, ¿sí? Esta doble hélice que está acá, la voy a dibujar a lo largo porque es enorme, que ahora tengo una idea que ya se lo voy a mostrar. Bueno, todo esto es mi ADN. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo a esta hélice de ADN le empiezo a asociar histonas. Entonces, se le asocia proteínas histonas. Se le asocia proteínas histonas. ¿Bien? Ahora, cuando se le asocia las proteínas histonas, lo que hacen estas proteínas histonas con este ADN es hacer esto, con el ADN. Una, dos vueltas, hacer esto. Una, dos vueltas, esto. Una, dos vueltas, esto. O sea que esta doble hélice de ADN se me da vuelta así. Ven, así. Cuesta un poco. Espera un segundito. Ahora dibujo las histonas. Pero hago así con la doble hélice de ADN. Una, dos vueltas y así. Esta es mi doble hélice de ADN. Hago una, dos vueltas y así. Una, dos vueltas de mi doble cadena y así. ¿Y qué termino formando? Una, dos vueltas. Termino formando una fila de una estructura que se llama nucleosoma. ¿Cómo sería eso? Bueno, agarro este ADN y lo empiezo a empaquetar, lo empiezo a enrollar con este octámero de histonas, así. En grupo de 8, estas 8 histonas empiezan a enrollar al ADN, ¿sí? Así. El ADN le da una, dos vueltas y forma la estructura que se llama nucleosoma. O sea, esta estructura se llama nucleosoma. Nucleosoma. No se dan una idea, esto se lo van a recontra preguntar, se lo pueden poner en un esquema tranquilamente, ¿sí? En un dibujo. Tranquilamente. ¿Bien? Entonces, esto es un nucleosoma. ¿Qué es? Es el octámero de histonas con 2 vueltas de ADN. ¿Bien? Ahí está, 2 vueltas de ADN. Aproximadamente, ¿cuánto es más o menos estas 2 cadenas que le dan vuelta? Bueno, estas 2 vueltas de ADN, 2 vueltas de ADN, 2 vueltas de ADN, mide más o menos, ponele, 160 pares de bases, ¿sí? De nucleótidos. Ahí está. O sea, este solito es un nucleosoma. ¿Bien? Acá hay ADN espaciador, que suele tener longitud muy variable, miren, acá hay un espacio bastante largo, acá hay un espacio un poco más corto, acá más corto, es muy variable. Esto se llama ADN Liker o espaciador. ADN, voy a poner acá, espaciador. Espaciador, que tiene una longitud muy variable, o sea, un largo muy variable. Longitud variable, variable. O sea, ponele, ¿no? Entre 40, 30, 40, 60 pares de bases, más o menos. Una longitud muy variable, ¿sí? Más o menos. Bien. Ahora, tengo de nuevo otro nucleosoma más, octámero de histonas, lo vuelvo a dibujar. Son 8, ¿sí? 2H2A, 2H3, 2H4. Ahí está, 2 vueltas de ADN, nucleosoma. Lo mismo. El octámero de histonas, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4. 2 vueltas de ADN, nucleosoma. Otro de nuevo, 2H2A, 2H2B, 2 histona 3, o sea, 2H3, 2H4. ¿Qué es esto? Nucleosoma. De nuevo, 2H2A, 2H2B, 2H3, o sea, histona 3, 2 histonas 4. ¿Qué tengo?
este octámero de histonas le envuelven 2 vueltas de ADN. ¿Qué es esto? Nucleosoma. Conjunto de nucleosomas que tengo. Cuentas de collar, collar de perlas, ¿sí? Que es collar de perlas, que es la fibra de ¿cuánto? La fibra de 30 nanómetros. Esto tiene 30 nanómetros de diámetro, ¿sí? Lo voy a anotar del otro lado porque no se nota. Acá. Esto de ancho, digamos, acá. Perdón, este es el fibrón, que lo apreté mal. Tiene 30 nanómetros de diámetro. Claro, lo cual tiene toda la lógica del mundo, chicos. Yo lo voy compactando más, voy haciendo esto, miren. Agarro esto y lo voy achicharrando, no sé, me salió mal. Pero lo voy apretujando más, ¿sí? Se va compactando más. Obviamente, se va haciendo cada vez más ancho, 30 nanómetros, ¿sí? Y también se llama, como les decía recién, 30 nanómetros o collar de perlas. Parece un collar de perlas. Collar de perlas. Esta estructura, esta primera estructura de 30 nanómetros, es el primer grado de compactación de la cromatina. Es el primer grado de compactación de la cromatina. Importantísimo. ¿Cómo cromatina? Sí, a partir de que el ADN, o sea, a partir o en el momento, mejor dicho, en el momento en el que el ADN se comienza a unir a proteínas, primeramente las histonas, se llama cromatina. ¿Sí? Presten atención que esta es la clase más importante de todas, es la base de todo. ¿Bien? Entonces, en el momento en el que el ADN comienza a unirse a proteínas, en este caso a las histonas, en el momento en que el ADN comienza a unirse a proteínas, se llama cromatina. Hablamos de cromatina. ¿Sí? Momento que el ADN comienza a unirse a proteínas, hablamos de cromatina. ¿Está? En ese preciso momento empezamos a hablar de cromatina. En el momento en que el ADN comienza a unirse a proteínas, hablamos de cromatina. Entonces, esta fibra de 30 nanómetros, también le llaman fibra, o collar de perlas, ¿sí? O fibra de 30 nanómetros, es el primer grado de compactación de la cromatina. Recontra importante, ¿sí? Primer grado de compactación de la cromatina, conformado por una fila de nucleosomas. ¿Bien? ¿Quedó? Conformado por una fila de nucleosomas. Primer grado de compactación de la cromatina. ¿Estamos o no? Recontra importante. Entonces, el momento en que el ADN se empieza a asociar a proteínas, hablamos de cromatina. Cuando yo les diga, la cromatina se compacta, ¿de qué le estoy hablando? ADN con proteínas. Eso. Eso es cromatina. ADN con proteínas. Buenísimo. Fibra de 30 nanómetros, collar de perlas, conjunto de nucleosomas, es lo mismo. ¿Sí? Son diferentes formas de llamar a lo mismo. ¿Está? ¿Ro? Son diferentes formas de hablar de lo mismo. ¿Sí? Fibra de 30 nanómetros, collar de perlas, conjunto de nucleosomas, es
hablar de lo mismo, el primer grado de compactación de la cromatina. ¿Sí? Bien, genial. Ahora, este es el primero, 30 nanómetros, está bien. Pero fíjense que los nucleosomas, ¿cómo están formados? Bueno, dos histonas H2A, dos H2B, dos histonas 3, dos H3, dos H4, o sea, un octámero de histonas con dos vueltas de ADN, separados por ADN espaciador, ¿sí? Ahora, esto es un nucleosoma. Acá no hay histona 1, no hay histona J, no. Acá están estos tipos de histonas. ¿Bien? Acá no aparecen otra histona, no inventen otra histona. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el examen les inventan, o sea, no ustedes, sino que les ponen. El nucleosoma está formado por la histona H4, perdón, H1. No, acá no hay ninguna histona H1. El nucleosoma está formado por la histona H5. No, acá no hay ninguna histona 5. ¿Me siguen? No, está formado por histona H2A, H2B, H3, H4. ¿Sí? Bien. Listo. Primer grado de compactación de la cromatina, fibra de 30 nanómetros. Ya está. Ahora, voy a borrar esto, ¿sí? Ya está, ya tengo el nucleosoma. Conjunto de nucleosomas. Después de formar este collar de perlas o fibras de 30 nanómetros, lo que sucede con ella es que se compacta más, un poquito más. ¿Sí? Lo voy a hacer más chiquitito ahora, ya que ya la conocemos, lo voy a hacer un poco más chiquitita. ¿Sí? Primer grado de compactación de la cromatina, una, dos vueltas de ADN, ADN espaciador, una, dos vueltas de ADN, ADN espaciador, una, dos vueltas de ADN, ADN espaciador, ahí está. Esto era conjunto de nucleosomas, ¿no? Octámero de histonas, con dos vueltas de ADN, nucleosoma. Octámero de histonas, con dos vueltas de ADN, otro nucleosoma. Octámero de histonas, con dos vueltas de ADN, otro nucleosoma. Octámero de histonas, con dos vueltas de ADN, otro nucleosoma. Conjunto de nucleosomas, fibra de 30 nanómetros, o collar de perlas. Listo. Ahora, esto se enrolla más. Necesito empaquetarlo más, un poquito más. ¿Sí? Porque todavía está demasiada laxa la cromatina, demasiada descompactada. Bien, yo necesito que esté en el núcleo. Entonces ahora a estos nucleosomas, cada uno de ellos, lo que voy a hacer es sumarles una histona 1, una histona más, que lo que va a hacer es compactarlo más. Quiero que observen cómo se juntan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esta otra histona que se asocia a este conjunto de nucleosomas, miren, acá es lo mismo, son los mismos nucleosomas, que eran el octámero de histonas con las dos vueltas de ADN, ¿no? Re traumados quedaron, ahí está. Bueno, tengo el mismo conjunto de nucleosomas. ¿Qué hago ahora? Le agrego la histona 1. Recién le agrego la histona 1, recién ahora. Le sumo la histona 1 recién ahora, y esa histona 1 lo que va a hacer es compactarlo más. Aquí. Pero recién le sumo la histona 1, chicos. Ahí. Y lo compacta más. Y forma estas estructuras, que es nucleosoma, más histona 1, que se llama, ¿qué cosa? Esta estructura se llama cromatosoma. Cromatosoma. Esta estructura, que es el nucleosoma más la histona 1, que lo que hace es compactar más al ADN, la histona 1, compacta más al ADN, se llama cromatosoma. ¿Bien? Cromatosoma. Y forma esta estructura un poquito más ancha, porque yo lo que estoy haciendo es esto, compactarla, que es la fibra de 300 nanómetros. ¿Sí?
O también le puedo llamar solenoide. Recordemos que a la fibra de 30 nanómetros le llamaba también collar de perlas, ¿no? Collar de perlas le llamaba. Porque parece un collar de perlas, la verdad. Bueno, listo. Ahora, compacto más al ADN. No sé, le asocio otras proteínas que, la verdad, no son para nada relevantes, que ni siquiera el libro las nombra. Estas proteínas se asocian a otras secuencias no codificantes y terminan compactando al ADN aún más todavía, haciendo que el ADN tenga esta forma así, como una forma de asas. Uy, se me está muriendo el fibrón. Adquiere esta forma de asas o bucles, y justamente se llama así, asas o bucles. Justamente se llama así. La fibra de 300 nanómetros, ahora viene la de 700 nanómetros. ¿Sí? Es más ancha. La fibra de asas o bucles, lo mismo. ¿Sí? Ahora, esta 300, 700 nanómetros, esto se compacta más todavía. Y cuando se compacta más, forma algo mucho más compactado, que ahora va a ser la fibra de 1400 nanómetros, o también llamado famoso cromosoma. Que siempre lo dibujan con dos patitas, pero no, eso depende del estadio en donde esté. Si está duplicado, bueno, si no está duplicado, depende. ¿Sí? Aquí lo vamos a dibujar así para no generar confusiones, que ya vamos a entender por qué. 1400 nanómetros. ¿Cómo se llama? Cromosoma. Entonces, uno dice, ay, para, yo no entiendo qué es. ¿Qué pasa, mi amor? Me está mirando en la pantalla. Yo no entiendo qué es el cromosoma. Uno dice, no sé qué es el cromosoma. Bueno, mirá para atrás. ¿Qué es el cromosoma? Fibra de 700 nanómetros. ¿Qué es la fibra de 700 nanómetros? Miren para atrás. ¿Qué es? ¿Qué es el cromosoma? Miren para atrás. Vuelvan para atrás. ¿Qué es el cromosoma, chicos? 700 nanómetros. ¿Cómo? Sería como un ADN unido a proteínas. Excelente, es eso. Ya está. Eso, lo que dijo Ro. ADN, enrollado asociado a proteína, lo que dijo Marianeta acá también. ADN enrollado con proteínas, punto, es eso. No es algo distinto, ¿sí? Bien, esto se llama grados de compactación de la cromatina. ¿Por qué? ¿Pero qué es la cromatina? La cromatina es ADN con proteína. O sea que cromatina es lo mismo que cromosoma. Sí, cromosoma es cromatina compacta. Es lo mismo, ¿sí? Se marean mucho, ¿por qué? Porque todo, básicamente, todo significa lo mismo. Son muchas palabras que tienen el mismo significado prácticamente. ¿Bien? Estos son los grados de compactación de la cromatina. ¿Sí? Donde el primer grado de compactación de la cromatina es la fibra de 30 nanómetros o nucleosomas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Buenísimo. Bien, ahora, esto me sirve ¿para qué? Compactar el ADN de esta forma, tener el ADN en forma de cromatina, principalmente aquí, me sirve ¿para qué? Para poder ingresarlo en el núcleo. En el núcleo, de una célula.
¿Bien? Ambos estadios, perdón, lo voy a hacer así. No sé por qué hice eso. Ahí está. ¿Sí? Yo voy a borrar esta parte. Bien, quiero que acá vayamos haciendo la relación. Ok, mi problema principal era ese, ¿no? Era que yo empezaba a compactar el ADN porque no entraba en el núcleo. Lo empezaba a asociar a proteínas. Ahora, las células de nuestro organismo pasan dos estadios fundamentales, ¿sí? Un estadio que se divida, que es la interfase, y otro estadio que es la división. Y uno dice, no, pará, Lore, ¿por qué entras a ciclo celular si estamos recién viendo núcleo? Porque ciclo celular es todo todo el segundo parcial, básicamente. ¿Sí? Toda la segunda parte de la materia es el ciclo celular, se resume ahí. Ahora, ¿cómo relaciono ciclo celular con esto? Bueno, las células pasan por dos momentos, o no pasan por dos momentos. O se quedan en un solo momento, o pasan por dos momentos. Una de las dos opciones. ¿Sí? O crecen y se dividen, o simplemente se mantienen y no se dividen. ¿Está? La célula o hacen dos cosas, o tienen dos opciones. O crecen para después dividirse en dos células, o simplemente se mantienen con vida. ¿Sí? Dos opciones tenemos. O crecen para dividirse en dos células. No, no. Tengo 3 gatos. Para la que dijo que estaba enamorada de mis gatos, te vas a confundir porque tengo 3. Bueno, bueno, les decía, tengo dos opciones. Dos opciones. O crecen para dividirse en dos células, o no crecen. Simplemente se quieren mantener con vida. ¿Sí? No, 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 no. Mejor lo saco porque se subió donde estaba la cámara. Son muy, muy, muy traviesos, eso sí. Son 2 bebés y una gata grande. Una locura. Bueno, les decía, tenemos dos opciones. ¿Cuáles eran las opciones? Háganme recordar ustedes. Que me distraje. ¿Crecen para duplicarse o no crecen? ¿Duplicarse, dije? No sé. Dividirse. A dividirse. Apa. Eso Claro, para esa palabra está, yo te entiendo, pero está bueno, pero no te conviene porque esa palabra la vamos a usar, pero para duplicar el ADN, ¿sí? En los choice nos conviene ser bien concisos, por las dudas, lamentablemente. Porque ustedes rinden choice y a desarrollar. Bueno, entonces, me quedan dos opciones, o dividirme en dos células o mantenerme con vida. Para mantenerme con vida yo necesito sí o sí recibir señales, factores tróficos se llaman, para mantenerme con vida, para no morir, para no entrar en apoptosis, ¿sí? Para no morir. Pero para dividirme también necesito pasar por un ciclo, ¿sí? En el caso de las células que se dividen van a pasar por dos partes, por dos estadios de un ciclo celular, que sería la interfase y la división. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, van a ver. En el núcleo de la célula yo voy a observar, ¿sí? Voy a observar que durante el periodo, voy a poner acá, no, así mejor. En el núcleo de la célula voy a observar que durante la interfase, o sea, el crecimiento, la interfase del ciclo celular, ¿sí? ¿Por qué interfase? Claro, el ciclo por el que van a atravesar las células que se quieren dividir, se divide en dos, ¿sí? Era el que yo les contaba, que es interfase, que se divide en varias subfases, G1, S, donde duplican su ADN, G2, y después la etapa de división, fase M, ¿sí? Bueno, ahora, durante el crecimiento, interfase me refiero a que crecen,
aumentan de tamaño, duplican su ADN, aumentan el número de organelas, crece la célula. ¿Para qué? Para dividirse en dos. Pero durante la interfase, el núcleo de la célula hace ciertas cosas y tiene una cierta estructura. ¿Me siguen? El núcleo de la célula durante este momento que está creciendo para después dividirse, tiene cierta forma. Mientras que el núcleo de la célula cuando se está dividiendo, tiene otras características. ¿Sí? Entonces, en el núcleo de una célula eucariota, durante la interfase, o sea, durante este periodo del ciclo celular, durante la interfase, vamos a encontrar al ADN, vamos a encontrar al ADN, ¿sí? De esta forma, disperso de esta forma, miren. Acá está el núcleo, que vamos a ver que el núcleo está envuelto por una doble membrana, que es la envoltura nuclear. Tiene esta forma, está súper perfecto, ¿sí? Una doble membrana, que es la envoltura. Fíjense que esa envoltura se continúa con la membrana de una organela muy importante, que para esta segunda parte de la materia ya no es tan importante, el retículo endoplasmático rugoso. Muy esquemático lo voy a hacer, ahí está. Bueno, esta envoltura nuclear, este núcleo, durante este momento donde está creciendo la célula, ¿sí? Su ADN tiene que estar legible. La información que está contenida aquí tiene que leerse, lo cual tiene todo el sentido del mundo, chicos. La información que está ahí tiene que estar dispersa y tiene que leerse, tiene que ser legible. ¿Me siguen? Porque ustedes cuando vieron, cuando empezaron la materia, se decía que la información está contenida en el ADN. ¿Se acuerdan de eso? Uno decía, está en el ADN la información genética, punto, se acababa ahí. Ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, esa información se tiene que utilizar para que la célula crezca. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Se tiene que usar. Entonces, en el núcleo de una célula eucariota, durante la interfase de este ciclo, durante el crecimiento, durante la duplicación de su ADN, durante el crecimiento celular, al núcleo, perdón, al ADN, mejor dicho, lo vamos a encontrar en su núcleo así, perfectamente, por eso se llama núcleo interfásico, justamente, lo vamos a encontrar así. En ciertas zonas lo vamos a encontrar compactado, de forma de cromatina, ¿sí? Que ahora les cuento, que es más que nada en las zonas periféricas lo voy a encontrar así, borco más compacto, y en otras zonas voy a encontrar a mi cromatina, que habíamos dicho que era el ADN con proteínas, un poco más así, un poco más legible, ¿no? Se vio que la microscopía electrónica se veía como más clarito al centro, ¿bien? Y una zona oscurita, una zona oscura que es el nucleolo. Esto se llama nucleolo. Nucleolo. Y lo que está acá dentro del núcleo se llama, este espacio se llama nucleoplasma. Nucleoplasma. Y esta doble membrana tiene una membrana interna o nuclear, claro, membrana nuclear, porque mira el núcleo, membrana nuclear. Después tenemos un espacio entre la membrana, se llama espacio perinuclear. Profe, no se está viendo nada. ¿No se ve? No. Lo anoto para acá. Ahí va. Espacio perinuclear, que es el espacio entre la membrana interna y la membrana externa. Acá. Espacio perinuclear. Y una membrana externa, ¿sí? Que se llama membrana externa, justamente.
membrana externa. Ahí está. Tengo una doble membrana entonces. Tengo una membrana interna y una membrana externa. La voy a poner más para acá. Ahí está. Ahí va, ¿no? Ahora sí. Ahí está, creo que ahí se ve. Ahí está. Tuve un poco de agua. Entonces les decía, tengo una membrana externa, un espacio perinuclear, que es el espacio entre las dos membranas, entre la membrana externa, ¿sí? Este es el espacio, la membrana externa y la membrana interna, que es esta. ¿Bien? Esto era el espacio perinuclear o el espacio intermembrana. Ahora, esta sería mi envoltura nuclear con su doble membrana, ¿sí? Entonces, esa membrana nuclear o interna, vamos a ver que está sostenida por elementos que se llaman lámina nuclear, forman la lámina nuclear. Sí que es así, miren, son fibras que forman los filamentos intermedios del citoesqueleto, que forman lo que llamamos la lámina nuclear. Voy a poner acá, lámina nuclear. Entonces, ¿qué acabo de dibujar? Acabo de dibujar el núcleo de una célula en interfase, núcleo interfásico. ¿Bien? ¿Y qué veo? Veo cómo se acomodó este ADN ahí. El ADN se acomodó en la periferia, bien compactado, en forma de heterocromatina, y en el centro se acomodó en forma de eucromatina. O sea, esa cromatina que nosotros estudiamos acá, principalmente la cromatina que hemos visto aquí, voy a ponerla, ahora entiendo por qué hice eso, la cromatina esta, principalmente estas dos, de 30 a 300 nanómetros, y también la de 700, ahí. Estas formas de cromatina se pusieron acá, en el núcleo. Se establecieron en forma de eucromatina más laxa y de heterocromatina. ¿Sí? ¿Se entiende, sí o no? Eucromatina en el centro, heterocromatina en la periferia. ¿Bien? Ahora, esto durante la interfase. Ahora, cuando el núcleo está por entrar en división, los estadios de la cromatina cambian. Empiezan a compactarse, pasan por acá 700 nanómetros y pasan a estado de cromosoma. ¿Sí? Voy a poner acá. También lo mismo, en el núcleo, ¿qué es lo que pasa? Durante la división, mejor dicho, fase M, o sea, la división, M porque hay dos tipos de división, mitosis o meiosis, ¿sí? Por eso digo, la división. Durante la división, mitótica o meiótica, el núcleo ya no tiene eso. Yo voy a encontrar el ADN de otra forma. Ya no voy a encontrar el ADN descompactado y compactados en ciertas zonas. No voy a encontrar al núcleo así con esta formita hermosa. No lo voy a encontrar así. Yo, durante la división, primero que nada, vamos a encontrar al ADN. Voy a poner acá, vamos a encontrar al ADN compactado en el núcleo. El núcleo lo voy a encontrar así, medio que desarmándose, ¿sí? Porque vamos a ver que en la división celular todo esto se empieza a desarmar porque yo quiero dividirlo en dos células.
Pero el material genético lo voy a encontrar así, todo duplicado y bien compactado, en forma de cromosoma. ¿Sí? Así. Y encima duplicado, ya no así, sino así, con 2 cadenas. ¿Vieron que acá era una sola cadena? ¿Lo ven? Una sola cadena de ADN, una sola molécula. Bueno, ahora es un cromosoma con 2 moléculas, 2 cadenas, así. La famosa X. Voy a encontrar cromosomas. No saben lo importante que es esto, ¿eh? Voy a encontrar cromosomas dobles. ¿Sí? Eso voy a encontrar yo. ¿Está? ¿Quedó claro hasta ahí? Ya no voy a encontrar el núcleo todo perfectamente bien organizadito, voy a encontrar al ADN así. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, quiero que se imaginen esto, chicos. Quiero que se imaginen que sean células en este momento, que se imaginen que son células en este preciso momento y tengan que cortar, ustedes, ahora, tengan que cortar el ADN con sus 2 metros de largo. Imaginen que este cable son 2 metros, ¿sí? Ponele, y enrollado, ponele que lo enrollás un poquito, como la eucromatina y heterocromatina. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Qué te imaginas? Tenés que cortar esto un montón, y todo perfectamente, repartirlo súper bien a las células hijas. ¿Qué te imaginas? Tardás un montón, ¿no? Yo tardaría meses. Es más, tardaríamos muchos meses, 8 meses, no sé, un montón. ¿Qué hace la célula nuestra? Lo compacta todo lo más que puede. ¿Para qué? Para separarlo y listo. Ya está, más fácil. ¿En cuánto tiempo? 1 hora. Buenísimo, ¿no? O sea, de 8 meses pasa 1 hora. Tranqui, sin problemas. ¿Se entiende? Por eso lo compacta. ¿Va? Por eso compactamos el ADN para dividir la célula. Para separarlo en células hijas. Porque tardaría demasiado. Sumale que tardaría mucho si el ADN estuviera laxo. Sumale que además que tardo mucho tiempo, gasto un montón de energía. Y lo que la célula siempre va a querer es ahorrar energía, chicos. Siempre. ¿Sí? Y acá no estaría ahorrando nada si el ADN no estuviera compactado. ¿Bien? Entonces, al momento que la célula quiera dividirse o esté por dividirse, el ADN se va a compactar. Va a estar en estado de cromosoma, más compacto. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo relacionamos estos grados de compactación con lo que es el ciclo? Y a ver si hay dudas acá. ¿Están vivos? ¿Están por ahí? ¿Hay alguien acá con vida? A ver. Vamos a ver, ¿qué onda? ¿Alguien por acá, che? Bueno, creo que sí. Bueno, vamos. Están ahí. Bien, sigamos. Ok. Ya está. Grados de compactación en la cromatina, listo. Ahora nos vamos a hablar del genoma. ¿Sí? Parte de núcleo y genoma. Ya nos queda poco. Bien, si entendieron esto, entendieron un montón de cosas. Créanme. Bien. Ahora, está bien, sí, ya sé cómo se compacta el ADN cuando se asocia a proteínas. Buenísimo. En eucariotas pasa todo esto, pero ¿y la procariota qué onda? La procariota no hace todo esto, porque las células procariotas no tienen histonas, no se le asocia a proteínas, por ende no forman cromatina, por ende no hay grados de compactación de la cromatina. Ah, o sea que no hay cromosomas. No, sí tiene cromosomas, che. Ahí viene el tema de la equivocación del alumno que dice, ah, o sea que no tiene cromosomas. No, sí, tiene un cromosoma entero, un cromosoma. Pero ¿qué pasa? No tiene histonas. Eso no quiere decir que no tenga proteínas que compacten su ADN, ojo.
Sí tiene proteína la procariota, pero no las estudiamos, no son las histonas, punto, se acabó, no son las histonas, ¿sí? No forma la cromatina que nosotros estudiamos, no tiene cromatina, punto, se acabó ahí la bacteria, porque no tiene las histonas que nosotros estudiamos. Sí tiene otras proteínas que no son las histonas, sí tiene cromosomas, tiene un cromosoma, ¿bien? Pero bueno, quiero que no arrastren ese error, que uno dice, hace la asociación, ¿sí? Que dice, ah, bueno, como estos son grados de compactación de la cromatina y termino con cromosoma, entonces la bacteria no tiene cromosoma. No, sí, tiene un cromosoma entero en su citoplasma, ¿bien? Sino que no tiene cromatina, no tiene histonas, a eso hago referencia, ¿sí? Ojo con eso. Bien, ahora sí. Ahora sí. Y su ADN no es lineal. Miren que esto es toda una línea en eucariotas. En procariotas, el ADN es circular y desnudo, ¿sí? Circular y desnudo, nada más. Bien, lo vamos a anotar, lo voy a anotar un segundito, a esas cositas que fui diciendo. Así les queda. Bien. Entonces, en lo que es las células eucariotas, como les decía recién, pasa todo lo que les conté, ¿sí? Las eucariotas. Las puedo dividir en estos dos momentos, ¿no? O sea, ciclo celular, interfaz, o sea, dividir, o sea, crecer para dividirme o simplemente mantenerme con vida. Bien. Mientras que las procariotas no tienen ningún ciclo celular, pero sin embargo también crecen, también se dividen, también duplican su ADN, ¿sí? O sea, no es que tenga que saber procariota, sino que diferencias tienen que saber. Procariota. Ahora, en relación a lo que estamos viendo hasta ahora, dijimos que las eucariotas tienen un ADN lineal, si es largo, enorme, grande, un genoma muy grande, mientras que las células procariotas, su ADN es circular, ¿sí? Y es pequeño. Dijimos que el ADN eucariota se asocia a histonas, se asocia a histonas, bien, formando lo que se llama cromatina, formando los primeros grados de compactación de la cromatina, formando cromatina y sus estadios, ¿sí? Como lo vimos. Bien. Y después, las células procariotas, ellas no se asocian a histonas. No se veía bien. No se asocia, su ADN procariota no se asocian a histonas, pero sí se asocian a otras proteínas, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta eso, no es que son un ente que no se asocia a nada, no, sí. Bien, pero suele decirse que es un ADN circular pequeño que es desnudo, porque no se asocia a las proteínas que conocemos nosotros, ¿sí? Bueno, no se asocia a histonas, o sea que no forma cromatina. Con sus grados de compactación que nosotros vimos, ¿bien? Ahora, ¿qué más? Dijimos que en las células eucariotas tenemos, en las eucariotas animales, tenemos un total de 46 cromosomas. O sea que tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 de origen paterno, 23 de origen materno. Vamos a ver que somos organismos diploides. ¿Cómo diploide? Otra cosa más que siempre, siempre, siempre se traen errores. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de los libros, que también la verdad que está muy feo como está explicado, que creen que esto significa ser diploide, que tener el cromosoma doble diploide y tener simples haploides. No, esto está mal, esto no existe, ¿sí? Esto es un cromosoma doble y esto es un cromosoma simple, esto no existe.
¿Bien? Esto es doble y simple, punto, se acabó ahí. Ser diploide quiere decir que yo vengo de un origen paterno, de un origen materno, nada más. Que yo tengo 23 cromosomas de origen materno, 23 cromosomas de origen paterno. Eso significa ser diploide. No significa que tengo cromosoma en forma de X o cromosoma con una patita. No tiene nada que ver esto, chicos. Esto es algo que está muy mal y que siempre lo traen. Siempre traen ese error. Y hoy mismo se lo sacan, ¿sí? Esto es lo doble simple, punto, se acabó ahí. ¿Bien? Términos que siempre traen mal, ¿sí? Ahora, Flores Aldrón. No, en serio, chicos, díganme, sean sinceros, siempre, alguien acá seguro tiene ese concepto, ¿o no? Diploidía. Digan la verdad. Confesiones. ¿Vieron? Ah, ya, ahí está, los quería captar. Siempre, no sé, pero por el tema de la interpretación de los libros. Sí, yo lo sé. Y no tiene la culpa ustedes. El tema es que en el libro habla, por ejemplo, de una célula que pasa de ser 2N a 4N. Esto es una mutación, esto está mal, ¿sí? ¿Qué pasa? En el libro está así, pero la interpretación después leen el texto es distinto a lo que quiere llegar el libro. Y lo que les toman es lo que yo les explico ahora, ¿sí? Entonces, es por el tema de que las bibliografías no está muy bueno como está explayado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Concepto erróneo es creer que esto significa un cromosoma diploide y esto es haploide. No, esto es doble, esto es simple, punto. Este tiene 2 cromátides, este es doble, este es simple, se acabó ahí. Este es duplicado, este está simple, listo. No tiene nada que ver con ser diploide o ser haploide. ¿Sí? Nada, pero nada que ver. Olvídense, tachen eso de su lista. Táchenlo. Ser diploide significa que yo tengo 23 cromosomas de mi madre, 23 cromosomas de mi padre. ¿Sí? De un progenitor y de otro progenitor. Eso significa, nada más. Nada más que eso. Por eso soy diploide, y nosotros somos diploides porque tenemos 2 progenitores. Ahora, una bacteria puede ser haploide. ¿Por qué es haploide una bacteria? Porque viene de un solo progenitor, uno solo, ¿sí? Que tiene un cromosoma y sigue. Ahora, ¿por qué mis gametas son haploides? Bueno, mis óvulos, mis ovarios, tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida, de una vida paralela, no sé, en el 35 de febrero, esos óvulos, esos 23 cromosomas que tienen mis óvulos, se van a unir con 23 cromosomas de espermatozoides, de un espermatozoide. Y se van a unir y van a formar un nuevo ser, una célula huevo, un futuro bebé, un embrión, un feto y un bebé. ¿Sí? Y van a volver a formar de nuevo un nuevo ser, 46 cromosomas. Lo cual tiene toda la lógica del mundo que mis células sexuales tengan 23 cromosomas. Mientras que todas las demás células de mi cuerpo tengan 46. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer? Ahí está. Nada, entonces, ser diploide, entonces, ¿qué significa? Significa simplemente tener 2 progenitores. ¿Sí? ¿Está? O sea que nosotros, en nuestro caso, que tenemos 46 cromosomas, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos 2N, N es número de cromosomas, igual a 46. ¿Qué significa? Que 23 cromosomas vinieron de un progenitor y los otros 23 vinieron de otro progenitor. ¿Sí? Que codifican para la misma característica, no sé. Los 23 cromosomas de mi padre, por ejemplo, uno de ellos codifica para el color de ojos verdes. Pero el otro cromosoma de mi mamá, uno de ellos, codifica también para el color de ojos, pero marrones, mis ojos. La misma característica, pero no la misma secuencia. Son homólogos, sí. ¿Me van siguiendo la idea, sí o no? Vamos a vamos a trabajar mucho sobre esto, vamos a repetir muchas cosas de esta clase, ¿sí? Pero quiero que tengan la idea. Ya.
Mis gatitos ya me están apurando. Todo esto son cosas abiertas porque vamos a trabajar mucho sobre esto, ¿sí? Bien, bien. Marieta hizo el resumen acá, es una genia. Dijo, entonces las células somáticas, soma de mi cuerpo, de todo mi cuerpo, menos la de mis ovarios, tienen 46 cromosomas, claro, menos las sexuales. O sea, los óvulos que yo forme van a tener 23 cromosomas, son haploides. Sí, exactamente. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, chicos. ¿Por qué? Porque esos óvulos, si en algún momento se une con un espermatozoide, tiene 23 cromosomas, y viene el espermatozoide que tiene 23, 23 más 23, 46. Forman un cigoto, cigoto forma después un embrión se forma después un feto y un bebé. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió entonces eso de la haploidía cuando somos diploides? Buenísimo. O sea, ser diploide significa que tengo dos progenitores. Bien. ¿Eso lo puedo cambiar? ¿Puedo cambiar la haploidía, sí o no? ¿Puedo aumentar? ¿Puedo pasar de tener 46 cromosomas a tener 92 cromosomas? ¿Sí o no? ¡Ni en pedo! No, tengo que volver a nacer. Tengo que hacer un experimento conmigo. No hay chance. Sería un monstruito, no sé. Si tuviese 92 cromosomas. No sé qué sería, chicos. Hubiese terminado en un aborto. Literalmente, chicos. Pasa eso, de verdad. Hubiese terminado un aborto espontáneo. Ni siquiera hubiese llegado a término. ¿Me siguen? No hay chance. O sea que, de hoy en adelante, no me van a decir, aumentó, pasó a tener de 46 cromosomas a tener 92 cromosomas. No, chicos. Me levanto y me voy. No, mentira. Pero, no, en serio, el número de cromosomas no cambia, chicos. Si cambia, ponele que se reduce a la mitad de última, ¿sí? En una división de célula sexual. Pero no va a aumentar, jamás. Tengo que volver a nacer, ¿sí? ¿Está? Y no sé, y no nacer, básicamente. Bueno, sí, otro es el caso si me aumenta un cromosoma, bueno, no pasa nada. En el caso del síndrome de Down me aumenta un cromosoma, no pasa nada. O sea, ahí sí. Claro, no, síndrome de Down tiene un cromosoma más. Ahí no pasa nada, Marieta. O sea, es un cromosoma más en un par. Yo estoy hablando de aumentar la ploidía, aumentar el doble de cromosomas enteros, no de un parcito. ¿Me seguís? O sea, vos tenés un hito más. En vez de tener 46, tenés 47 en el síndrome de Down. No es nada. ¿Sí? Y en el Turner creo que es Llega lo a mismo, término. ¿no? ¿Cómo? Y en el Turner creo que es lo mismo, ¿no? Claro, pero es un par nada más. No estás aumentando todos los números. ¿Sí? Llega a término. El problema es si aumentas la haploidía entera. Y existe eso, se llaman euploidías, pero bueno, ya lo vamos a ver, ¿sí? La cuestión es que el número de cromosómico, estoy en problemas si aumento esto. ¿Bien? Son 46, voy a tener 46 y punto. ¿Bien? Ahora, si aumenta uno, disminuye uno, bueno, esas son mutaciones de un solo cromosoma. No estoy hablando de todos los juegos, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos. Ay, ahí está, ahora sí. Ya saqué ese concepto, saqué esa idea, ya me quedo contenta. Ok, las procariotas no. Las procariotas sí tienen un cromosoma. Es un solo cromosoma. Tienen uno solo, ¿sí? Es un cromosoma circular y desnudo y nada más. No es que tenga histonas ni nada, sino que se compacta con otras proteínas que no son histonas y que no nos interesan, ¿sí? Nada, es N igual a 1, o sea, es haploide, tiene un solo cromosoma, punto. ¿Bien? Un solo origen, nada más, la bacteria y listo. ¿Por qué? Porque se divide por fisión binaria de ella misma, listo, no hay doble progenitor. ¿Lo ven? La bacteria se divide y punto. ¿Sí? Bien, ahora, listo eso. Sigamos, nos quedan 15 minutitos. Ahí vas. Ahora, el tema del genoma de eucariota. Vamos por acá.
Bien. Vamos a el tema de el ADN, o sea, el genoma eucariota. Y vamos al tema a comparar a ese genoma con el ADN procariota. ¿Sí? Ahora, el tema de el ADN eucariota, ¿se acuerdan que era esta doble hélice? Que está acá, que es toda una larga cadena de ADN, es enorme, ¿sí? Como ustedes saben, antiparalela, de 5 a 3, 3 a 5, acá está. La cuestión es que esta doble cadena de ADN, ¿sí? Lo que termina haciendo, o lo que termina generando es un montón de secuencias. Ustedes ya saben, se asocia a proteínas histonas, forma grado de descompactación de la cromatina, bla, 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 todo eso, ¿sí? Entonces, aquí, como tengo tanto ADN, acá tengo menos, circular y desnudo, vamos, queda poquito. Como acá tengo tanto ADN en la célula de eucariota, aquí, yo voy a encontrar un montón de secuencias, ¿sí? Y presten atención, que acá en la síntesis suele ser bastante tedioso, ¿sí? Así que presten atención, así no se les hace pesado nada. Entonces, en las células eucariotas yo les había contado que el ADN era gigante, ¿no? Que era muy largo y que había muchas secuencias. ¿Bien? Entonces, en lo que es las eucariotas voy a encontrar un montón de secuencias que me van a servir para determinados momentos. Entonces, voy a encontrar, por ejemplo, secuencias de ADN que se repiten, ADN repetitivo, voy a encontrar ADN de copia única. Otra cosa importante, todo lo que yo doy en las clases, como en la síntesis conceptual, todo se toma de la A a la Z, ¿sí? Yo no doy nada al pedo. Ojo. Bueno, sigamos. ADN repetitivo, ADN de copia única. Hay más secuencias. Por acá hay otra secuencia de ADN que se llama promotor. Promotor. Se llama secuencia. Son secuencias en el ADN, ¿sí? Secuencia promotora. Por acá hay otra secuencia. A ver, me fui, ya me fui. Ya me fui, sí, ya sé, me fui. me fui. Bueno, ADN repetitivo, por acá. No me fui en ADN repetitivo, no, ahí está. Ahí voy, porque me fui. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. Hay otra secuencia que se llama secuencia de ADN reguladora. Todas las vamos a usar en algún momento, ¿sí? De esta semana. Secuencia reguladora. Ahí está, secuencia reguladora, ADN repetitivo, secuencia promotora, ADN de copia única. Van a encontrar por acá otra secuencia en el ADN eucariota que se llama ORI, origen de replicación, se llama así. Son todas secuencias de ADN. Origen de replicación, repetitivo, promotora, ADN de copia única, origen de replicación, bueno, y así. Muchas secuencias más. ADN por acá, secuencias de terminación. Ahora vamos a ver para qué sirven, ¿sí? Algunas. Determinación. Bien. Ahora, lo que es el ADN de copia única y el ADN repetitivo, ¿sí? Principalmente estas dos. Perdón, primero estas. Lo que es la secuencia promotora, voy a hacer un asterisco. Las secuencias reguladoras del ADN
las secuencias de terminación del ADN. Estas secuencias que están con asteriscos son secuencias que van a ser muy importantes cuando veamos la transcripción. ¿Bien? Otras secuencias que van a ser muy importantes en el ADN que vamos a ir usando van a ser las secuencias en el ADN que se llaman orígenes de replicación. La voy a marcar en azul. Otras secuencias en el ADN que estaría dentro del ADN repetitivo. Sí, lo voy a marcar en azul. Este ADN repetitivo, ¿sí? Este ADN repetitivo, vamos a encontrar dentro de este ADN repetitivo, vamos a encontrar varias secuencias. ¿Sí? Vamos a encontrar ADN repetitivo, muy repetitivo, o sea, altamente repetitivo, o sea que está muy repetido, repetitivo, y ADN medianamente repetitivo. Mediana, vamos, no se duerman, ya no vamos, medianamente repetitivo. Dentro del ADN altamente repetitivo, este es repetitivo, dentro del ADN altamente repetitivo está el ADN en tándem. En tándem me refiero en tandas. Tándem. Así, tándem, uno tras otro, uno tras otro. Dentro del ADN en tándem están las secuencias teloméricas. Perdón, no, el ADN satélite. Satélite. Así se llama, satélite. Dentro de este está el ADN mini satélite. Mini satélite. ¿No me hago bien? Satélite. Está el ADN microsatélite. Microsatélite. ¿Bien? Y después tenemos otro ADN medianamente repetitivo, que tenemos el ADN disperso. Disperso, que son las secuencias lines, elementos dispersos largos, y las secuencias cines, elementos dispersos cortos. Ahora, uno dice, ay, pará, ¿qué pasó? Son un montón de secuencias, chicos. Si dijimos que el ADN mide casi 2 metros de largo, dijimos que es enorme, dijimos que son 30 millones de bases. Obvio que va a tener un montón de secuencias, ¿sí? ¿Me siguen? Secuencias reguladoras, secuencias promotoras, secuencias de terminación, que van a ser secuencias del ADN que van a ser usadas en la transcripción, por ejemplo. Las secuencias de ADN, que se llaman origen de replicación, las secuencias repetitivas, que son de ADN mini satélite y de origen de replicación, van a ser usadas en la duplicación, por ejemplo, del ADN. ¿Sí? Son secuencias que van a ser utilizadas, pero hay un montón de secuencias acá. ¿Bien? Ahora, dentro de este ADN repetitivo que se repite, yo me refiero a esto, chicos, miren, repetitivo, o sea que se repite adenina, 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 unida timina, unida timina, unida timina, unida con timina. Adenina con timina, adenina con timina, adenina con timina, adenina con timina, citosina con guanina, citosina con guanina, citosina con guanina. ¿Me siguen? Repetitivo, se repite. Citosina con guanina, citosina con guanina, citosina con... y así. En tándem, en tandas. Uno con otro, con otro, con otro, con otro. En tándem. Disperso, ¿cómo sería disperso? Bueno, tengo esta repetición por acá. Después de un largo trecho tengo esta repetición allá. Después de un largo trecho tengo por allá. ¿Se entiende, sí o no? Sí, yo tengo una pregunta. Dale.
¿Cómo las reconozco? O sea, ¿hay de alguna forma para reconocerlas o están ahí, puede ser cualquiera? Las reconoces así, así como esta. Fíjate que ahí, repetidas miles de veces. Por ejemplo, tenés CG, 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 millones de veces CG. Y repetitiva. ¿Sí? ¿Está? Y a Ahí las está. otras, Y las otras, por ejemplo, tenés esta repetida así, después, no sé, tenés TA, CG, AT. No te van a hacer reconocer esto ni en pedo, pero para que lo veas. CG, por ejemplo, ¿no? Acá no se repiten acá. Y después de pronto aparece CG, 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 CG. ¿Entendés? Acá está. Repetitiva dispersa. ¿Sí? ¿Está? gracias. No, de nada. Pero no te lo van a hacer reconocer, ¿eh? Vos tenés que saber estos nombres. Pero bueno, está bueno que entiendan. Está buenísimo, porque si ustedes entienden, va a ser más fácil que lo memoricen. ¿Sí? Que lo recuerden. Bien, ahí está. Bueno, entonces dentro de este ADN repetitivo tenemos el medianamente repetitivo, que está disperso, y está el altamente repetitivo, en tándem, uno tras otro, tras otro, tras otro. El ADN satélite, que se repite un montón, ahí tenemos al centrómero, que suele ser una estructura que está justo al medio del ADN. El ADN mini satélite, que tenemos a los telómeros, que suelen ser los extremos, telómero. El ADN microsatélite, que lo solemos usar a veces en la ingeniería genética, lo usamos cuando justamente queremos saber quién es el hijo, quién es el padre de Paquita, por ejemplo, no sé. ¿Se acuerdan eso cuando uno hace, o en medicina forense, ¿sí? Uno quiere saber eso, ¿está? Y la secuencia pertenece, claro, todo eso pertenece a ADN repetitivo, ¿sí, Gabriela? ¿Está? Todo eso en azul pertenece a, todo esto que está aquí, pertenece a ADN repetitivo. Microsatélites suelen ser secuencias más cortitas repetitivas, ¿sí? Cada vez son más cortas. Estas en tándem son súper largas, estas es un poquitito más cortas, por eso mini, un poquito más cortas. Este es micro, un poquito más cortas. ¿Está? Satélite, muy largas, mini, un poquito más cortas, micro, un poquito más cortas, pero repetitivas. ¿Sí? Y de copia única, bueno, ya su propia palabra lo dice. ¿Estamos? Ahora, voy a lo último, voy a pasar en limpio esto. Voy a pasar en limpio esto. Voy a borrar y vamos a lo último. Me voy a quedar solamente con estas dos secuencias que me importa muchísimo que las tengan en cuenta. Porque las demás las vamos a usar en los diferentes mecanismos moleculares. Miren. Repetitivas entonces hay muchos tipos. ¿Sí? Hay muchos tipos. Con esto ya cierro. Acá está. ADN. Eucariota. ¿Bien? Estabas hambrienta, gorda. Bueno, ADN eucariota. El ADN eucariota, entonces, tiene un montón de secuencias, ¿sí? No solo estas que voy a dibujar, pero estas que voy a dibujar tienen mucha importancia. ¿Bien? Miren. Voy a pasar en limpio las secuencias de ADN repetitivo, sabiendo que las otras existen, ¿no? La de promotoras y todo lo demás. ADN repetitivo. Y después tenemos ADN de copia única. Sabiendo que dentro del ADN repetitivo hay un montón. Mini satélite, satélite, microsatélite. ¿Sí? Y también hay ADN medianamente repetitivo disperso. Memorícenlo porque cuesta al principio, después queda. ¿Sí? Entonces, este ADN que se repite mucho, repetitivo, ¿sí? Este ADN que se repite suele, no es que siempre, no tomen todo como un siempre, mucho menos en esta materia, ¿sí? Pero suele ser
suelen ser secuencias que no tienen información. Se las suele llamar ADN basura, lo cual no está bien, porque suelen ser secuencias que sí se utilizan, ¿sí? Suelen ser reguladoras, suelen ser secuencias importantes. Entonces, algunas sí, otras no. Más que nada tienen un rol estructural. Pero ¿qué pasa? A fines prácticos, a lo que ustedes le van a tomar, vemos esto, ¿sí? Entonces, ADN repetitivos son secuencias sin información. Repito, esto es a fines prácticos para lo que ustedes les van a tomar, ¿sí? Así que nosotros vamos a tomar hincapié en lo que le van a tomar a ustedes. Entonces, ADN repetitivos son secuencias sin información para generar ARN o proteínas. A estas secuencias que no tienen información para generar alguna ARN o proteínas, ¿sí? O proteínas, se las suele llamar secuencias intrónicas, intrones. Se las llama secuencias intrónicas, intrones. A los intrones se los llaman secuencias no codificantes. Secuencias no codificantes. El ADN de copia única, que no suele repetirse, son secuencias que no suelen repetirse, es lo contrario, son secuencias, todo lo contrario, con información. Con información para generar algún producto, para generar alguna ARN o proteínas. ¿Bien? Ahora, a estas secuencias que tienen información se lo llaman exones. Y estos exones son las secuencias codificantes. ¿Siempre es así? No, el siempre táchenlo de la lista. Acá el siempre, lo mismo que diploide, haploide, que son doble o simple, táchenlo, acá no existe, ¿sí? Siempre no existe, nunca no existe. Acá en biología, siempre y nunca, olvídenlo. ¿Pero me sirve? ¿Me van a tomar así? Sí, te lo van a tomar así como se lo estoy diciendo. Bueno, entonces las secuencias con información para generar ARN o proteínas son los exones y son las secuencias codificantes. A estas secuencias codificantes, o sea que tienen información para algún producto, ARN o proteínas, suelen ser los genes. Ahora los genes involucran más cosas, no solo estas secuencias. Involucran también otras secuencias. O sea, los promotores, los exones, perdón, los promotores, las secuencias reguladoras. Voy a poner otras secuencias. ¿Bien? Ahora, lo último. Entonces, de esto, chicos, voy a poner acá bien la cámara. De esto, vamos a ver la procariota. La procariota solo tiene ADN de copia única. Acá no me voy a tardar mucho. O sea, tiene promotor, secuencia reguladora, todo lo que vimos, promotor, secuencia reguladora, tiene también operadores, tiene también secuencias que se llaman genes estructurales, tiene esto que se llama operón, que no existe en las eucariotas, perdón, pero es verdad, esta clase es re clave, no existen eucariotas, la palabra operón es procariota. La palabra operón es procariota. ¿Qué es eso? ADN, punto. Esta clase es de ADN, listo. Por ahora, no me interesa que sepan qué es operones, es ADN, punto.
¿Pero de quién? De eucariotas. ¿Estamos? ¿Qué es un operón? ADN eucariota, punto. Perdón, ADN procariota, pucha, che. Lorena, basta. Lorena, te acabo de decir que es procariota. Listo, ya está. Bueno, ahí está. ¿Qué dirán, no? Mi profe está loca. Miren, en las procariotas, la palabra operones aparece solo ahí. Bien. ¿Qué más? En las procariotas hay ADN de copia única. O sea, hay secuencias con info. No voy a copiar es lo mismo, ¿sí? Con info. O sea, hay exones. O sea, hay secuencias codificantes. O sea, tengo genes también, ¿no? ¿Tengo intrones? ¿Tengo secuencias de ADN repetitivo? No. O sea, ¿tengo intrones en la procariota? Vamos, chicos. ¿Sí o no? No, porque no hay ADN repetitivo. Entonces, volvamos, pasemos en limpio y ya nos vamos a dormir o a estudiar o a comer. Bueno, miren. Entonces, conclusión final. El ADN eucariota tiene ADN repetitivo y de copia única. Quiero saber qué significa cada cosa. Bueno, el ADN repetitivo, con sus diferentes tipos que hay, son secuencias generalmente sin información para formar proteínas y ARNs. ¿Y qué son esas secuencias? ¿Cómo se llaman? Intrones. ¿Y qué son secuencias no codificantes? Ay, pero ¿qué son secuencias no codificantes? Intrones. ¿Qué son intrones? Secuencias sin información. ¿Qué son secuencias sin información? ADN repetitivo. ¿Qué es ADN repetitivo? ADN que se repite. ¿Y qué es ADN que se repite? Bueno, secuencias de nucleótidos. Varias adeninas, citiminas, citosinas y guaninas. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. ¿Qué son los genes? Bueno, secuencias codificantes. ¿Qué son secuencias codificantes? Exones. ¿Qué son exones? Secuencias con información. ¿Y esas secuencias con información qué son? ADN de copia única. ¿Bien? Entonces, el ADN eucariota tiene ADN repetitivo y de copia única, con todo lo demás que hemos visto. Promotores, secuencia reguladora, orígenes, ¿sí? De replicación. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Buenísimo. O sea que tiene intrones la eucariota. Procariota, último. Procariota también tiene un montón de zaraza. Tiene promotor, tiene secuencia reguladora, tiene también tiene orígenes de replicación, tiene todo lo que hemos visto antes, tiene eso. Un origen nada más, tiene uno solo. Tiene un montón de secuencias extra. Y tiene algo que forma el operones, solo en procariota. Pero también tiene algo que es importantísimo, ADN de copia única. ¿Pero qué no tiene? No tiene ADN repetitivo. No tiene ADN repetitivo. Y si no tiene ADN repetitivo, no tiene secuencias sin información, no tiene intrones. ¿Bien? El ADN de la bacteria solamente tiene ADN de copia única con información exones. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? ¿Sí o no? Bueno, ya está. Espero que haya quedado claro. Ahí está. Bueno, buenísimo. No sé ustedes, pero espero que se hayan enganchado, porque yo me reenganché. Espero que les haya pasado lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué haremos ahora? A casa, sí, ya sé, pero esperen. Sí, buenísimo. Ahora sí, vamos. ¿Qué haremos ahora? Ahora les muestro una cosita. ¿Qué queda como tarea para ustedes? Ay, ya sé, mucho. Yo sé que me odian ahora, pero después me quieren. O sea, después de que vieron todos los mensajes que le mandé anoche, sé que muchos ya me odian, pero bueno, ya sé que son muchos videos. Lo bueno es que duran poquito, chicos. Duran re poco, en serio. Eso es lo bueno, ¿sí? Duran nada, posta. Miren, lo que es núcleo, fíjense que cuando ustedes ven núcleo interfásico, ahora ya saben que se habla de una célula que está en ese momento, ¿no? Que está creciendo. Fíjense, las manchas oscuras hace referencia a la heterocromatina.
que es la cromatina compactada, ¿sí? La parte más clarita, la eucromatina, que es la cromatina más laxa, ¿bien? Y fíjense esa doble membrana que es la envoltura con sus poros nucleares, ¿sí? Lo que es transporte a través del poro nuclear, acá está lo de la envoltura, en la síntesis conceptual, yo les puse acá, fíjense, los power están buenísimos. En la síntesis conceptual les puse un video que es espectacular. Eso lo van a tener que ver, sí o sí, porque se recontra pregunta, se recontra toma, ¿sí? Transporte a través del complejo de polo nuclear. Pero no se asusten, porque en la síntesis está muy bueno. ¿Alguien lo llegó a ver o no? Transporte a través del complejo de polo nuclear. ¿Qué tal te pareció, Gabriela? ¿Qué tal te pareció? ¿Te sirvió? Sí, me sirvió, buenísimo, buenísimo. Bueno, explica re bien, buenísimo. Sí, sí, está buenísimo porque hay un video que yo les puse que es muy didáctico, o sea, no les explico solo con la diapo, sino que les pongo un video que es muy bueno. Y creo que el video dura, ahora les digo, para que no me odien, el video de la síntesis conceptual de transporte a través del complejo de poro nuclear, ahora les digo cuánto dura exactamente. En el primer video solo describo estructura, 8 minutos. Y el otro video, que es el del transporte, bueno, dura 40 minutos, pero es el transporte porque repito, chicos, no me odien, solamente repito nada más. Así que, nada. Transporte a través del complejo de poro nuclear y estructura del poro. Nada más. Eso es lo que no vimos en vivo y lo que tienen que sí o sí verlo en la síntesis conceptual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí vimos ahora en vivo? ¿Qué es todo lo que nosotros vimos ahora? Esta parte, genoma. Si no tienen tiempo de ver todo este video de la síntesis de genoma, no pasa nada si no la ven, ¿sí? Porque acá vuelvo a repetir lo mismo, sino que, bueno, acá les tiro un par de tips. Por ejemplo, esto de, bueno, ahora se los digo, ya que estoy. Miren, les hablo acerca del nucleolo. El nucleolo, para que no tengan que ver la síntesis esta, el nucleolo tiene genes redundantes, tienen 10 copias de ciertos genes que son del ARN ribosomal, ¿sí? Se llama NOR, esto lo recontra preguntan. NOR significa organizador nucleolar, que son del cromosoma 13, 14, 15, 21, 22, ¿sí? Estos cromosomas tienen información para el ARN ribosomal 45S, que es el que está en el nucleolo, porque van a ver que en el nucleolo se procesan los ARN ribosomales para formar las unidades ribosomales, ¿sí? ¿Y qué más de genoma que no habré dicho? Esto de pseudogen son falsos genes, ¿sí? En donde a partir de ARN se generan ADN falsos y se reintegran en el núcleo, en el ADN. Estos es como más redundantes, por ahí del genoma les diría que vayan a los choice, o sea, a la parte de choice donde yo les resuelvo evaluaciones, ¿sí? Bueno, igual ahora se los resuelvo, ya que estamos, si quieren quedarse, como para que no tengan que ver mucha síntesis. Miren, por ejemplo, ¿qué me dirían de esto? Asocie la siguiente secuencia de ADN con el número y el tipo de repeticiones que contiene. ¿Qué me dirían después de la clase? A ver. Sí, ya que estamos así, les ahorro tiempo, chicos. Vamos. ¿Qué me dirían de esta preguntita, por ejemplo? Bien. Quiero que vean las palabras que dice acá. Secuencia, a ver, a mí no me interesa el gen Jack. No me interesa qué es el gen de Juana o de Pepita. No me importa qué es Pepita o... No me importa, dice gen. ¿Qué tipo de secuencia es, chicos? ¿Repetitiva o no repetitiva? A eso voy. Bien, eso, yo no quiero que se pierdan con el nombre. ¿Ven? Perfecto, es codificante no repetitiva, excelente. Entonces, las secuencias del gen Jack y el gen de la alfa-tubulina, no me importa la alfa-tubulina, no me importa Jack. Son genes, dice gen, listo. Es secuencia de nucleótido no repetitiva, lo uniría con esa. ¿Me siguen? Porque es de copia única, ahí está escondido, no repetida, en copia única. ¿Sí? ADN-line es ADN, eso era ADN repetitivo disperso, ¿se acuerdan? Ese ADN sería el número 3, era secuencias repetitivas en tándem, en tandas.
o era, no, dispersa, justamente la última. Y el que dice microsatélite era el ADN repetitivo, ¿sí? Era en tandas, sería el del medio. El que dice centrómeros era el ADN ADN satélite que yo les conté, ¿se acuerdan? Centrómeros, es en tándem. ¿Ven? ¿Qué es lo que vemos en clase, lo que se pregunta? ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿ven que genoma se pregunta diferencias entre eucariota y procariota? Fíjense, ¿qué dice ahí? Se analiza la organización del genoma de eucariota y procariota, se puede establecer qué cosa. ¿Qué me dirían? La A, por ejemplo, ¿puede ser o no? ¿Dónde aparecen los operones? ¿Dónde aparece la palabra operones? Procariota. Procariota, entonces la A no es. ¿Ven? Entonces dice, el genoma de eucariota tiene secuencia altamente repetitiva, el procariota no. Perfecto, es la B de bueno. El eucariota tiene altamente repetitiva, claro, porque tiene secuencias repetitivas, lo dijimos. Y el procariota no tiene secuencias repetitivas. Por ende, obviamente no va a tener secuencias altamente repetitivas, mucho menos. ¿Sí? El genoma, la C dice eucariota no tiene intrones. No, obvio que sí tiene. La eucariota tiene intrones porque tiene secuencias no codificantes, porque tiene secuencias repetitivas. La C no es. Ojo, ojo lo que dijeron las C, se están confundiendo con proca. La proca es la que no tiene intrones, ojo. ¿Sí? Con la clase lo pueden saber, ¿ven? La D dice, en ambos el ADN se cuenta asociado a histonas. No, la procariota no se asocia a histonas. ¿Está? Esto, por ejemplo, los genes eucariotas que codifican proteínas, o sea, que tienen información para proteínas. ¿Qué secuencias son? Díganme ustedes. ¿Cuál es? De copia única. Perfecto, ¿vieron? Ahí está. Es esa. Esta es un poquitito más rebuscada, porque esto, ADN ALU y L1, ¿sí? Les muestro. Esto está en estos mapitas. Bien, este mapita que yo les hice acá en las diapositivas, o como quieran llamarles, no sé, presentaciones, PowerPoint, acá está repetitivo, dispersos, transposones. Transposones son secuencias que van de un lado al otro del genoma, son vestigios, ¿sí? Ahora, L1, fíjense que acá está, son dispersos, y acá está, ¿ven? L1. Y las secuencias SALU son tipos de secuencias lines, ¿sí? Retroposones, o sea que se van retrotranscribiendo. Ahora, no tienen que saber cómo se genera, pero sí les tiene que sonar el nombre, ¿sí? Entonces, estas secuencias, las que dice acá, ALU, L1, son secuencias repetitivas dispersas, ¿sí? Porque son secuencias lines y cines, secuencias lines, ¿sí? ALU y L1, ¿está? Es de la del medio. Y las otras ya las saben. Hipervariable sería microsatélite, o sea, repetitivas en tándem, microsatélite. ADN de telómeros lo pusimos en el pizarrón como ejemplo. Era ADN minisatélite, o sea, repetitiva en tándem. ADN del gen, el gen no me interesa, pero es el gen RAN, gen, o sea, de nucleótidos no repetidas, de copia única. ¿Está? ¿Quedó bien? Eso de genoma. Entonces, ya con eso que vimos recién, con esa práctica, solamente les quedaría como tarea de hoy, digamos, para complementar la clase, ver la síntesis conceptual de núcleo y poro nuclear, ¿sí? Transporte a través del poro nuclear, nada más. ¿Bien? La de genoma, si quieren, véanla, si tienen tiempo, véanla, si no, no pasa nada porque ya hemos visto todo, ¿sí? Así que bueno, chicos, nada, nos vemos mañana continuamos, miren el cronograma, vamos a ver lo que sigue en el cronograma, ¿sí? Avanzamos con todo, así que traten de ir al pie de la letra, ¿sí? Así llegan con el tiempo, ¿sí? Porque vemos mucho. Así que nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, nos vemos.